Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariela Ochoa y en esta ocasión vamos a ver la segunda parte de los compuestos binarios. La primera parte de la formulación de los compuestos binarios se refiere a la función óxido básico o también llamado óxido metálico. Y este video también se encuentra disponible en mi canal de YouTube. Así que les recomiendo que vean también ese video para que puedan entender mejor algunos conceptos muy importantes. Sin más que decir, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Si es que todavía no estamos muy relacionados acerca de qué es un compuesto binario, vamos a empezar definiendo al mismo. Y vamos a decir que un compuesto binario no es nada más que la unión de dos átomos o elementos químicos. Recuerden ustedes que dentro de la química, átomo es sinónimo de elemento. Entonces, un compuesto binario, como les acabo de decir, no es nada más que la unión de dos átomos o de dos elementos químicos. Antes de entrar a la función óxido, ácido o anhídrido, que es la función que vamos a ver el día de hoy, tenemos que recordar ciertos conceptos muy importantes o ciertas afirmaciones muy importantes, de las cuales la primera de ellas es que el metal siempre se caracteriza porque tiene carga positiva, solamente carga positiva. Pero ¿qué es lo que pasa con el no metal? Bueno, con el no metal lo que pasa es que este tiene carga negativa, pero también positiva. Entonces, otra afirmación, otro conocimiento que tenemos que tener es que el oxígeno siempre, por siempre y para siempre, trabaja con valencia -2, siempre. Y exclusivamente con valencia -2, o sea, no hay más. El oxígeno siempre es igual a -2. Por supuesto, hablo de su valencia. Por lo tanto, si es que nosotros unimos a un no metal con el oxígeno, ¿no es cierto? Como les acabo de decir, el oxígeno ocupa valencia negativa. Entonces, tenemos nosotros que saber que dentro de la química, siempre, por siempre y para siempre, se tiene que unir un elemento con carga positiva con otro elemento con carga negativa. Jamás, jamás dentro de la química podemos unir a dos átomos positivos o dos átomos negativos. Siempre tenemos que unir a uno positivo con otro negativo, porque acuérdense ustedes que cargas opuestas tienden a atraerse, en tanto que cargas similares tienden más bien a oponerse, ¿ya? Entonces, por lo tanto, como acabamos de decir, el oxígeno siempre trabaja con valencia -2. Por lo tanto, al no metal, bueno, como tiene carga positiva o negativa, no hay ningún problema, así que este va a trabajar con su valencia positiva en este caso, ¿ya? Bueno, como les digo, les recomiendo que revisen la formulación de los óxidos metálicos para que vayan entendiendo también allá otros conceptos muy importantes. Entonces, acuérdense, por favor, que el oxígeno siempre trabaja con valencia negativa y en caso de unirse con el no metal tiene que utilizar sí o sí su valencia positiva. Siendo así, vamos a entrar ya a la formulación de los óxidos ácidos o también llamados anhídridos. Entonces, primero que todo vamos a empezar conociendo la fórmula del óxido ácido. Bueno, la fórmula en este caso va a ser el no metal más el oxígeno. Al no metal le vamos a representar con las letras NM, en tanto que al oxígeno le vamos a representar con la letra O, ¿ya? Ahora bien, entonces, como ya sabemos, ¿no es cierto? El oxígeno siempre, por siempre y para siempre, trabaja con valencia -2. Y hace contados segundos acabamos de decir que en la química siempre el negativo busca el positivo. Por lo tanto, el no metal va a trabajar con su valencia positiva. Tenemos que recordar que las valencias siempre se intercambian, por lo tanto, la valencia positiva del no metal pasa a ser subíndice del oxígeno. El subíndice no es nada más que el número pequeñito que siempre va al lado derecho del átomo. Si es que quieren estar un poquito más relacionados con conceptos como subíndice, coeficientes, igualación, etcétera, les recomiendo que vean un video que también está en mi canal de YouTube y se llama Química Inorgánica parte 1, ¿ya? Entonces, como dijimos, la valencia positiva del no metal pasa a ser subíndice del oxígeno, en tanto que la valencia -2 del oxígeno pasa a ser subíndice del no metal. Por lo tanto, la estructura del óxido ácido, o también llamado anhídrido, siempre va a ser no metal al lado izquierdo y el oxígeno al lado derecho. ¿Por qué? Porque en química siempre se escribe a la parte positiva en el lado izquierdo y a la parte negativa en el lado derecho, ¿ya? Por lo tanto, siempre que nosotros veamos un óxido ácido o también llamado anhídrido, la parte positiva, en este caso el no metal, va a estar al lado izquierdo y la parte negativa, en este caso el oxígeno, al lado derecho. El no metal va a tener siempre como subíndice al 2, ¿no es cierto?
proveniente del oxígeno. Y el oxígeno va a tener como subíndice a la valencia del no metal. ¿Ya? Bueno, entonces, en pantalla nos acaba de aparecer a una tablita periódica. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que sepamos leer a la misma o sepamos interpretar a la misma. Si ustedes no están relacionados con la lectura y la interpretación de una tabla periódica, nuevamente les vuelvo a recomendar un video que también se encuentra en la plataforma, bueno, dentro de mi canal de YouTube, para que aprendan a estudiar, que aprendan a interpretar la tabla periódica. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Lo importante de aquí es saber que la tabla periódica, a medida que se va acercando hacia el lado derecho, vamos encontrando a los elementos no metálicos. Es decir, todo lo que es la parte izquierda y central de la tabla periódica están conformados por los elementos metálicos, pero a medida que ustedes van hacia el lado derecho, ¿no es cierto?, van a encontrarse con los elementos no metálicos hasta llegar a la última columna que se refiere, ¿no es cierto?, a los gases nobles. Entonces, para trabajar con un ejemplo, yo en este caso voy a utilizar o voy a trabajar con el grupo o familia 7A, en este caso la de aquí. Voy a trabajar yo en primera instancia con el grupo o familia 7A. En pantalla nos acaba de aparecer cuáles son los elementos químicos que conforman este grupo o familia. En este caso, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Esto no es nada más que un recorte de la tablita de valencias. Ustedes acuérdense que para formular tienen que tener al lado la tablita de valencias y si ya se saben de memoria, mucho mejor todavía. Entonces, esta familia o grupo 7A cuenta con valencia negativa -1 y tiene 4 valencias positivas, en este caso, +1, +3, +5 y +7. Entonces, sin más, vamos al ejemplo con la familia 7A, ¿ya? Yo voy a utilizar como ejemplo al cloro. Entonces, ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Una vez más les repito, que el oxígeno va a trabajar con valencia negativa. Por lo tanto, el no metal tiene que usar su valencia positiva. En este caso, va a utilizar estas 4 valencias positivas, ¿ya? Así que yo voy a dibujar 4 cloros, ¿no es cierto? Porque el primer cloro va a trabajar con valencia +1, el segundo con valencia +3, el tercero con valencia +5 y el último con valencia +7. Siguiendo la fórmula del óxido ácido o también llamado anhidrido, ¿no es cierto? Tengo que mezclarle o sumarle al oxígeno. Entonces, en todos los casos, al oxígeno. De memoria, el oxígeno siempre trabaja con valencia -2. Entonces, a todos les ponemos el -2. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Bueno, el siguiente paso a seguir es intercambiar a las valencias. Así que en el primer caso, el -2 del oxígeno pasa a ser subíndice del cloro y el +1 del cloro pasa a ser subíndice del oxígeno. Por lo tanto, el compuesto que obtengo es Cl2O. Si ustedes se fijan, el cloro tiene subíndice 2, ¿no es cierto? Y el oxígeno tiene subíndice 1, que no se escribe, pero se sobreentiende. Así que en este caso no se puede simplificar, porque si los dos tuvieran, o si los dos fueran sujetos de simplificación, lo haríamos sin ningún problema. Pero en este caso, como el uno es 2 y el otro es 1, pues no puedo simplificar, ¿no es cierto? Entonces así es como me queda el primer compuesto, Cl2O. En el segundo compuesto nuevamente hacemos lo mismo. Intercambiamos valencias y el 2 del oxígeno pasa a ser subíndice del cloro, el 3 del cloro subíndice del oxígeno. Por lo tanto, el compuesto que obtenemos es Cl2O3. Nuevamente, no puedo simplificar porque el uno es 2 y el otro es 3. En el tercer caso, perdón, volvemos a hacer lo mismo. Por lo tanto, el compuesto que se obtiene, Cl2O5. Y finalmente, en el caso del cloro 7, ¿no es cierto? Otra vez, el 7 pasa a ser subíndice del oxígeno y el 2 pasa a ser subíndice del cloro. Así que el compuesto que obtenemos es Cl2O7. Así de fácil es la formulación de la función óxido-ácido o anhidrido. Como ustedes pueden ver, simplemente seguimos la fórmula que aquí mismo está descrita. Pusimos al no metal, le pusimos al oxígeno, el oxígeno con su valencia -2, el no metal con su valencia positiva, hicimos el intercambio de valencias y como resultado obtuvimos justamente lo que describimos en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí está que el no metal siempre está al lado izquierdo, ¿no es cierto?, acompañado del 2, y el oxígeno siempre está al lado derecho acompañado de la valencia del metal. Bueno, una vez formulados los compuestos químicos, es hora de estudiar la nomenclatura de estos compuestos. Acuérdense ustedes que nomenclatura significa nombrar a los elementos
o a los compuestos químicos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vamos primeramente a estudiar a la nomenclatura tradicional. Ustedes pueden ver aquí que ya les he puesto por pasos cómo se tiene que hacer esta nomenclatura. Entonces me dice, el primer paso es que usted coloque el nombre genérico. Usted puede utilizar la palabra óxido o también puede utilizar la palabra anhídrido. Cualquiera de los dos está bien. Cualquiera de los dos se puede utilizar para la nomenclatura tradicional en el caso del óxido ácido o anhídrido. No así en el óxido básico o metálico. Por favor, una vez más, si necesita ese tipo de función, revise el video para que entienda mejor. Entonces, estamos solamente en el anhídrido u óxido ácido, ¿no es cierto? Y me dice que el segundo paso es colocar el nombre del no metal con los prefijos y sufijos correspondientes. Para esto vamos a utilizar esta tablita que nos acaba de aparecer en pantalla. Entonces, si no saben utilizar esta tablita, bueno, no pasa nada, vamos a ver cómo se utiliza. Me dice que si el elemento no metálico que estamos trabajando tiene una valencia, dele la terminación ico. Si tiene dos valencias, la valencia más pequeñita me dice que tiene que terminar en oso y la más grande tiene que terminar en ico. Si tiene tres valencias, ocupo las tres denominaciones, hipo, oso, oso, ico. Y si tiene cuatro valencias, me dice que utilice estas cuatro denominaciones, en donde la más pequeñita se va a llamar hipo-oso, la que le sigue va a terminar en oso, la que le sigue va a terminar en ico, y la última va a comenzar en per, pero va a terminar en ico. Entonces, si nosotros nos damos en cuenta, ¿no es cierto? El cloro tiene 1, 2, 3 y 4 valencias positivas, así que estamos justamente en este caso de esta tablita, así que yo la voy a volver a subrayar para que ustedes se den en cuenta. Por lo tanto, si nosotros sacamos esto, ¿no es cierto? Aquí ponemos a las valencias de la familia 7A, que eran más 1, más 3, más 5, más 7. La tablita mismo me dice que a la más pequeñita, en este caso el 1, hágale comenzar en hipo y hágale terminar en oso. A la valencia que le sigue, me dice la tablita, hágale terminar en oso. A la valencia que le sigue, termine en ico. Y la valencia que le sigue, en este caso la 7 o la más grande, ¿no es cierto? Me dice, hágale comenzar en per, pero hágale terminar en ico. Siendo así, la primera nomenclatura, o más bien la nomenclatura del primer compuesto que obtuvimos, va a ser óxido hipocloroso. Seguimos las reglas nada más. Primer paso, ponga la palabra óxido o ponga la palabra anhídrido. Segundo paso, aquí está. Yo en este caso estoy utilizando la palabra óxido, pero también se puede utilizar la palabra anhídrido. Luego me dice, segundo paso, coloque el nombre del no metal con los prefijos y sufijos correspondientes. Como es la valencia 1, ¿no es cierto? Tiene que comenzar en hipo. Aquí está, hipo. Luego tiene que venir, aquí está el espacio para el nombre del no metal. En este caso, cloro, ¿no es cierto? Y finalmente me dice, hágale terminar en oso. Por lo tanto, ahí está. La primera nomenclatura es óxido hipocloroso. La siguiente, ¿no es cierto? Como es la valencia 3, me dice que tiene que terminar en oso. Siendo así, el siguiente compuesto se va a llamar óxido cloroso. El siguiente, como está utilizando la valencia más 5, y la valencia más 5 me dice hágale terminar en ico, por lo tanto, óxido clórico o también anhídrido clórico. Cualquiera de los dos está bien. Y finalmente la valencia 7, ¿no es cierto? Como es la más grande, me dice que le haga comenzar en per, pero que le haga terminar en ico, siendo así óxido perclórico. Así de fácil es la nomenclatura tradicional de los óxidos ácidos o también llamados anhídridos. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Les recomiendo que tengan muy en cuenta esta tablita que está en la parte derecha inferior de nuestras pantallas. Súper importante para que ustedes sepan distinguir a la nomenclatura tradicional de manera rápida. Entonces, esa es mi recomendación para ustedes. Tengan muy presente y si se pueden memorizar la tabla, mucho mejor todavía. ¿Ya? Listo. Bueno, vamos entonces al segundo tipo de nomenclatura. En este caso, analicemos a la nomenclatura sistemática. Bueno, ¿qué me dice la nomenclatura sistemática? Me dice, nombra a los compuestos utilizando los prefijos numéricos griegos. Mono, que significa 1, di, que significa 2, tri, que significa 3, que indica la atomicidad de los elementos químicos. Bueno, para no confundirnos, vamos a fijar una palabra clave o una frase clave para la nomenclatura sistemática. En este caso, las palabras clave para
nomenclatura sistemática es contar átomos, así de fácil. Simplemente vamos a acordarnos que cada que nos digan nomenclatura sistemática, me están diciendo cuente los átomos. Entonces, si es que yo cuento aquí los átomos, me doy en cuenta que hay un solo oxígeno, ¿no es cierto? Y el prefijo griego para uno es mono, ¿no es cierto? ¿Cómo digo yo en química al oxígeno? Le digo óxido. Entonces será monóxido, perdón, aquí vamos a poner así, monóxido de qué? Como hay dos cloros, el prefijo griego para cloro es di. Entonces, la nomenclatura sistemática para el primer compuesto sería monóxido de dicloro. En el siguiente, como ustedes tienen aquí 3 oxígenos, el prefijo para 3 sería tri. Entonces, la nomenclatura vuelve a ser trióxido de dicloro porque seguimos teniendo estos dos cloros. La siguiente, como hay 5 oxígenos, ¿cuál es el prefijo griego para 5? Es penta, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí al pentóxido de dicloro. Y finalmente, en la última, como hay 7 oxígenos, el prefijo griego para 7 es hepta. Por lo tanto, vamos a tener que se llama, de acuerdo a la nomenclatura sistemática, heptóxido de dicloro. Listo. Entonces, eso con respecto a nomenclatura sistemática. Finalmente, vamos a ver a la última nomenclatura y a la que yo considero que es una de las más fáciles, ¿no es cierto? En realidad los tres son fáciles, pero el stock es más fácil todavía porque en paréntesis ustedes tienen que escribir a la valencia que está ocupando. Así de fácil. Entonces, vamos a ver que en el primer compuesto, ¿no es cierto? El cloro está ocupando la valencia +1. Entonces, por lo tanto, como estamos en función óxido o anhídrido, nuevamente tengo que poner el nombre de la función. Ustedes pueden utilizar una vez más la palabra óxido o la palabra anhídrido. Cualquiera de los dos está bien. Entonces, ¿cómo sería el nombre del primero? Sería óxido de cloro 1, ¿no es cierto? Porque acabamos de decir que aquí, entre paréntesis, se escribe a la valencia del metal, ¿ya? Aquí se escribe a la valencia del metal. En el segundo caso sería óxido de cloro 3. ¿Por qué? Porque está ocupando la valencia 3. Entonces, acuérdense que aquí, entre paréntesis, está la valencia. Entonces, aquí está la valencia, en este caso, óxido de cloro 3. En el siguiente caso, como está ocupando la valencia +5, el nombre sería óxido de cloro 5. Nuevamente vamos a subrayar para que no nos vayamos perdiendo. Entonces, aquí está el óxido de cloro 5. Y en el último caso, aquí está ocupando el cloro la valencia 7, ¿no es cierto? Por lo tanto, el nombre va a ser óxido de cloro 7, ¿ya? Entonces, esos son los 3 tipos de nomenclatura que se utilizan en la función óxido-ácido o también llamado anhídrido. Así de fácil es la formulación y nomenclatura de este tipo de compuestos químicos. Bueno, estos son los ejemplos de la familia 7A. Y ya para finalizar, ¿no es cierto?, nuestro estudio de la función óxido-ácido o anhídrido y para que quede mucho más claro, trabajemos con el grupo o familia 6A. Yo en pantalla les puse un pequeño recorte de la tabla de valencias de la familia o grupo 6A, que ya saben ustedes está conformada por los elementos como azufre, selenio y telurio. ¿Cuáles son las valencias que tiene esta familia? -2, +2, +4, +6. Entonces, por definición, ya saben ustedes que el no metal tiene que utilizar sus valencias o sus valencias positivas. En este caso, el azufre, el selenio y el telurio tienen 3 valencias positivas. Entonces, es por eso que yo aquí les he dibujado a 3 azufres. La una que va a estar trabajando con valencia +2, el otro azufre va a estar trabajando con valencia +4 y el otro azufre va a estar trabajando con valencia +6, ¿ya? Entonces, como ya saben ustedes, por la fórmula, ¿no es cierto? Por la fórmula que está aquí descrita, tenemos que unirle al no metal con el oxígeno. Y el oxígeno siempre con valencia -2. Por lo tanto, aquí tiene. El primero se une con el oxígeno -2. El azufre con valencia +4 nuevamente se une con el oxígeno con su valencia -2. Y el azufre con su valencia 6 también se une al oxígeno con su valencia -2, ¿no es cierto? Ocurre el intercambio de valencias y como ustedes pueden ver aquí, al momento de intercambiar, este 2 del oxígeno pasa a ser subíndice del azufre y este 2 del azufre pasa a ser subíndice del oxígeno. Entonces, ustedes pueden ver que en este caso, ambos átomos, los dos, sí se pueden simplificar entre sí. Entonces, aquí, bueno, si es que ambos se pueden simplificar, sí lo hago. Entonces, en este caso, el compuesto que obtengo va a ser nada más SO. Este es el compuesto final, no este el de acá.
¿ya? Entonces, acuérdense que siempre que ustedes tengan que en la molécula que formen todos los átomos se pueden simplificar, lo hacen. Si uno de ellos no cumple con esto de que se puede simplificar, no lo hacen, ¿ya? Los peróxidos son los únicos en donde no se simplifica, pero eso ya es otro tema que vamos a analizar en otro video, ¿ya? Listo. Entonces, eso en el primer caso. En el segundo caso, nuevamente, al hacer ustedes el intercambio de valencias, ustedes pueden ver aquí otra vez que este y este sí se pueden simplificar, ¿no es cierto? Entonces, saco la mitad, y el compuesto que obtengo es el SO2. Y en el último caso, otra vez al hacer el intercambio de valencias, me doy en cuenta que nuevamente sí puedo simplificar porque ambos, ¿no es cierto? En ambos se puede sacar la mitad, no así con la familia 7A. Es por eso que he hecho el ejemplo con las dos familias para que se den en cuenta cuándo se simplifica y cuándo no, ¿ya? Entonces, nuevamente aquí saco la mitad, aquí otra vez saco la mitad y el compuesto que me queda es el SO3, ¿ya? Entonces, ahora sí, ya con estos compuestos, ¿no es cierto? Vamos a trabajar ahora con las nomenclaturas. Yo les recomiendo que ustedes ya trabajen en sus cuadernitos, en su casa, las nomenclaturas, y que luego vayan comparando para ver si es que les salió, para que tengan un buen conocimiento y sobre todo aprendan cómo se debe esta parte de la química, ¿ya? Entonces, acuérdense que los compuestos con los que nos vamos a quedar son los que están encerrados en el cuadrito de color verde. Los de acá, no, porque estos todavía no estaban simplificados, ¿ya? Listo. Entonces, acordémonos de la nomenclatura tradicional. Entonces, acuérdense que la nomenclatura tradicional tiene que fijarse usted en las valencias y en la tablita. Yo para ustedes ya he recortado la parte de la tablita en donde me dice que si tengo 3 valencias, ¿cómo tengo que trabajar? Aquí mismo me dice que la más chiquitita tiene que llamarse hiposo. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? En este caso, la más chiquitita es el 2. En este caso, la más chiquitita es el 2. Por lo tanto, el compuesto que aquí se presenta se llamaría óxido hiposulfuroso, porque así me dice la tabla. La tablita misma me dicen, si no me creen, miren, revisemos. Me dice que la más chiquitita tiene que comenzar en hipo y terminar en oso. Entonces, óxido hiposulfuroso. Ahora, vamos, me dice que la que le sigue tiene que terminar en oso. Entonces, la que le sigue es la valencia más 4. Entonces, aquí está la valencia más 4. Por lo tanto, el nombre de este compuesto sería óxido sulfuroso. Finalmente, me dice aquí mismo que la que le sigue, la valencia que le sigue tiene que terminar en ico. Entonces, la valencia que le sigue en este caso es la valencia 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, este compuesto se llamará óxido o anhídrido sulfúrico. Acuérdense que ustedes pueden utilizar la palabra óxido o también la palabra anhídrido porque se refiere a la misma función. ¿Ya? Listo. Eso entonces de acuerdo a la nomenclatura tradicional. Miren qué fácil que es la nomenclatura tradicional sabiendo esta tablita de aquí, ¿ya? Bueno, vámonos entonces con la nomenclatura sistemática. ¿Cuál era la palabra clave de nomenclatura sistemática o las palabras claves? Eran contar átomos. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Si es que aquí hay un solo oxígeno, ¿no es cierto? El prefijo griego para uno era mono. Por lo tanto, aquí tenemos un monóxido de azufre. Vamos al siguiente caso. Como aquí ustedes tienen 2 oxígenos, el prefijo griego para 2 sería di. Por lo tanto, tenemos un dióxido de azufre. Y finalmente acá tenemos 3 oxígenos. Entonces, ¿cuál sería el prefijo griego para 3? Sería dióxido de azufre, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos con la nomenclatura sistemática. Finalmente, vámonos con la nomenclatura stock, que acuérdense que una vez más se refiere nada más y nada menos que a las valencias encerradas en paréntesis. Facilito, ¿no es cierto? Entonces, el primero se llamaría óxido de azufre 2. ¿Por qué óxido de azufre 2? Porque la valencia que está ocupando en este caso es 2. El siguiente sería un óxido de azufre 4, otra vez, porque la valencia que está ocupando el no metal en este caso es 4, ¿no es cierto? Y finalmente, el último sería un óxido de azufre 6, otra vez porque la valencia que está ocupando en este caso el no metal es el 6.
¿Ya? Entonces, eso de acuerdo a la nomenclatura y formulación de nuestros óxidos ácidos o de nuestros anhídridos. Así de fácil y de sencillito la formulación de los óxidos ácidos o también denominados anhídridos. Ya para terminar, vamos a hacer un pequeño repaso en donde podamos resolver algunos ejercicios para que quedemos completamente claros en este tema. Entonces, ¿qué me dice el repaso? Me dice, escriba las fórmulas de los siguientes compuestos químicos y el primero que nos da es el óxido sulfúrico. Bueno, siempre que ustedes vean esta terminación o escuchen esta terminación ico y oso, ustedes van a saber que el primer paso a proceder es determinar qué tipo de nomenclatura están usando. Entonces, como les decía yo, siempre que ustedes vean o escuchen que un compuesto termina en oso o en ico, la nomenclatura que está usando de ley es la nomenclatura tradicional. ¿Ya? Entonces, si usted se acuerda de la nomenclatura tradicional, tiene que recordar luego qué dice esa nomenclatura tradicional, o sea, qué manifiesta esa nomenclatura tradicional. Entonces, usted se va a acordar de la tablita que pusimos. Entonces, luego se va a ir usted a la tabla de valencias, ¿no es cierto? Como les digo, ustedes tienen que tener una tablita de valencias al lado. Y si ya se saben de memoria, mucho mejor todavía, ¿ya? Entonces, yo he recortado para ustedes la partecita en donde se encuentra el azufre, porque estamos hablando del azufre, ¿no es cierto? Yo ya recorté para ustedes a esta partecita de la tabla de valencias. Entonces, ustedes pueden ver aquí que este tiene valencia 2 negativa y tiene 3 valencias positivas, ¿no es cierto? Entonces, ya saben ustedes que en este caso tomamos en cuenta solo las valencias positivas. Entonces, me voy a la tablita y digo, bueno, si solamente tiene 3 valencias, estoy en este caso de aquí, en donde, y vamos a ir viendo en donde la más chiquitita me dice que comience en hipo y termine en oso. Entonces, en este caso sería la valencia más 2. Luego, la tablita me dice la que le sigue, hágale terminar en oso. Entonces, en este caso sería la más 4. Y la misma tablita me dice a la que le sigue, a la valencia que le sigue, la valencia más grande, hágale terminar en ico. En este caso, la más 6. Como aquí mismo me dice ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Entonces aquí voy siguiendo las rayitas que yo misma hice, las rayitas. Entonces quiere decir que está ocupando la valencia más 6, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, si es que está ocupando la valencia más 6, yo le pongo a este azufre con valencia más 6. Acuérdense que estoy siguiendo la fórmula nada más. Le puse al no metal, en este caso es el azufre. Le puse al oxígeno. Ya descubrí qué valencia es la que está utilizando el azufre y es el más 6. Y el oxígeno siempre, de memoria, así se cansen de escucharme, ¿no es cierto? El oxígeno siempre trabaja con menos 2. Cuidado con decir que algún día trabaja con más 2. No, nunca, imposible, siempre con menos 2. Hacen, por supuesto, el intercambio de valencias y el compuesto que les queda es el S2O6. Si es que ya saben ustedes, si es que ustedes ven que se pueden simplificar los dos, ojo con esto, lo hacen y el compuesto que obtienen es el SO3. Entonces aquí hemos obtenido nosotros el óxido o anhídrido sulfúrico. ¿Ya? Listo. Vámonos entonces con el siguiente repaso. Ahora me dice que obtenga el trióxido de difósforo. Ya saben ustedes, primer paso para hacer este tipo de ejercicios es determinar qué tipo de nomenclatura está usando. Bueno, como siempre cuando yo vea, siempre cuando yo vea el prefijo tri, di, mono, penta, tetra, etcétera, etcétera, yo voy a saber que la nomenclatura de la que estoy tratando, ¿no es cierto?, es la nomenclatura sistemática. Por lo tanto, el segundo paso siempre es acordarme qué dice la nomenclatura sistemática, y era contar átomos. Entonces, por lo tanto, si me dice trióxido, quiere decir 3 oxígenos. Y si me dice de difósforo, quiere decir 2 fósforos. Por lo tanto, ahí está la fórmula. Ahí está el trióxido de difósforo. Con todo, si es que queremos comprobar, ¿no es cierto? Me voy a la fórmula y la fórmula me dice coloque el no metal. Entonces le coloco el no metal. Luego me dice coloque el oxígeno. Bueno, lo hago. Entonces, en este caso, el fósforo trabaja con valencia más 3, el oxígeno siempre con valencia menos 2, realizo el intercambio de valencias y el compuesto efectivamente me queda como P2O3. Listo, entonces. Eso con respecto a este tipo de ejercicios.
Ya para finalizar, les voy a dejar aquí un repaso que me dice que escriba los nombres de los siguientes compuestos en las 3 nomenclaturas. Les recomiendo que hagan este ejercicio y si ustedes desean me pueden dejar la respuesta en la partecita de los comentarios, ¿no es cierto? Yo puedo revisar y podemos confirmar que ustedes estén captando bien la información y que lo hagan bien para que no tengan problemas luego en sus pruebas, en sus deberes y sobre todo que no tengan problemas cuando pasemos a otro tipo de compuestos un poquito más complicados. Bueno, sin más que decir, les agradezco mucho por ver este video, espero que les haya servido. Si es que ustedes tienen algún tema que deseen revisar, pueden dejarme en la partecita de los comentarios si es que tienen algún ejercicio que no les salga, que quieran hacer conmigo, pueden dejar en la partecita de los comentarios y yo sin ningún problema puedo hacer la resolución de estos ejercicios o temas para que ustedes repasen conmigo. Bueno, mi nombre es Mariela Ochoa y como siempre es un gusto estar con ustedes mediante YouTube. Gracias y nos veremos en otra ocasión.